cosas se interponen. No valorizamos lo que tenemos. En un tiempo la valorizamos, pero después con el tiempo como que fue perdiendo el valor. ¿Qué ocurre en ese síntoma nuestro que nos vamos olvidando de esas cosas tan preciosas? Como alguien diría, ¿qué cosas son las que hacen un eclipse en nuestra vida? Yo creo que esa sería la más forma. ¿Saben ustedes lo que es un eclipse? El eclipse último que hubo allá, bueno, en todo el país, pero son donde fueron a verlo muchos, fue allá en el norte. ¿Cómo Serena de qué fue? En la Serena. En la Serena. Dicen que fue impresionante. Sí, porque se oscureció una media hora más o menos. Creo que sí. Por lo que yo escuché algunos testimonios, dice que la gente se... El día se convirtió en noche por una media hora. Un eclipse. Exacto. Ahora la pregunta mía, ¿acaso el sol palideció? ¿Realmente? No, porque el sol siguió igual. Pero se interpuso entre el sol y la tierra la luna. Y uno dice, ¿cómo la luna, si la luna es más chica que el sol, pudo ocultar al sol? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué lo hace que opaque el sol? Porque se interpone entre ella y la distancia. La distancia, ¿cierto? Por ejemplo, yo aquí pongo la mano y dejo de ver a dos hermanos artistas. Pero mi mano es chica, más chica que ellos. Pero en la distancia que hay entre nosotros hace que se opaque o se eclipse y no vea la vida de ellos, o su presencia, la distancia. Entonces, con esto en mente podemos pensar en lo que pasa con Dios y el ser humano, o con Dios y el cristiano. Con el tiempo, la gente, yo me recuerdo cuando uno viene a la escuela dominical, cuando el niño encuentra muy lindas las cosas de Dios. Nosotros pasa con los niños, por ejemplo, los niños vienen a temprana edad y nos encanta, muy entusiasta. ¿Ah? Y muchos productos de ese entusiasmo han llegado adultos a conocer a Dios. Pero pasa el tiempo, pasa el espacio. Y los niños con el tiempo, como que ya se interponen otras cosas ante la imagen o ante ese entusiasmo que yo tenía acerca de Dios. Muchos niños después se van. Uno puede decir, sigue otro camino. Sigue otro camino. ¿Acaso el camino que estaban les aburrió? ¿No era tan importante? ¿Qué pasó? Yo no lo quisiera entender, porque uno debiera ir conociendo, porque Dios es infinito. Tan maravilloso Dios, es tan maravilloso, que si nosotros tuviéramos el análisis de distinguirle cada día, Dios es insondable. O sea que podemos conocerle una faceta, mañana otra faceta, otra impresionante visión, otra majestuosa imponencia de benevolencia. Y podríamos ir, y a la postre nunca nos aburriríamos porque es tan impresionante Dios. Pero ¿qué pasa? Algo se interpone. Se pone un eclipse ante nuestros ojos. Y eso es triste, ¿ah? Miren lo que Dios quería con Israel. Éxodo 19 y el versículo 1. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, esto fue una tremenda hazaña, cuando Dios los sacó de la esclavitud. Dice, y en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, y habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó el Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová los llamó desde el monte, diciendo,
Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis, está diciendo Dios a los israelitas, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Además, pues, si diréis oído a mi voz y guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Vamos a ver, una impresionante. Si yo hubiese estado allí, yo estaría, oh, cómo Dios me sacó de Egipto, cómo. Estuvimos 400 años allá, mi tatarabuelo nos contó, y mi abuelo me contó, mi papá me contó, y mi mamá me contó, mi hermano me contó, y así pues, todas las maravillas que hizo Dios cuando sacó de Israel. Y aún más todavía, lo que Dios quería de ellos. Una nación exclusivamente para Dios. Por ejemplo, ¿en qué país te gustaría, qué ciudadanía le gustaría tener usted en esta mañana? Por ejemplo, ustedes me preguntan a mí me encantan estos países, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Los más llamativos en mi momento son formidables, lindos. Un adelanto, un sistema de vida, podrías hablar muchas cosas. Imagínense, Israel era, Dios dijo, será una nación para mí, un especial tesoro. Y yo os llevaré sobre mis alas. Y usted será un reino de sacerdotes que conversarán conmigo. Es impresionante. Dios, que sea el Dios de una nación, la cabeza de todas las naciones. Y ellos estaban pero totalmente agradecidos, claro, con razón. Dios los había sacado con mano poderosa. El poder de Dios, donde quiera que iban, las naciones le tenían temor. Le tenían, los israelitas, el Dios de los israelitas. Él ha hecho maravillas. Y hacían alianza con ellos para tenerles como amigos, porque Dios ha hecho esas maravillas. Y pasó el tiempo. Y de pronto los israelitas comenzaron a crecer en cuanto a su vida social. Se engrandecieron, se hicieron ricos. Claro, Dios los protegía. Tenían tanta riqueza que ya estaban por encima de todas las naciones. Estaban en gran manera de un atractivo increíble. Había aumentado. Pero pasó algo. Y con ello mira a Oseas. En Oseas, en el capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Oseas 4. ¿Lo encontraste un poquito? ¿Cuánto? Oseas 4. Pero el versículo. Versículo 1. Voy a leer el tiempo. Dice la palabra de Dios. Mire. Controversia de Jehová de Israel. Cuando empieza esa palabra de la controversia. Damos una explicación de la controversia. Lo opuesto. Lo opuesto. Lo contrario. Yo estoy feliz en mi lugar y de repente hay algo que me hace cambiar la actitud y yo tengo una controversia.
Ya, voy a dejarme y descuido eso. Es una pregunta. Mire, dice, oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay maldad, ni misericordia. Mire, esto es Israel. Es el especial tesoro. Los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué había pasado? ¿Por qué le pasó esto? Dicen, perjurar. ¿Saben qué es perjurar? ¿Ah? Entonces, juro, yo juro. Y es una mentira. Es para decir una verdad, pero mentira. Y no, yo lo juro. Perjurar. No es real. Está perjurando. Comprometiendo una mentira. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, y prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se inundará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves de los cielos, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contiendan ni reprendan a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Ya dice Dios, son un reino de sacerdotes, pero ahora están resistiendo el sacerdocio. Hermano, póngase. Ah, bueno, Miguelito. Ahí. Gracias, mira, qué bueno. Dice, ¿estaba en qué versículo? Versículo 4. Versículo 4. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Miren, ¿qué pasó? Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento que yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Versículo 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Habían crecido, se habían hecho grandes, habían adquirido grandes posiciones. ¿Y sabe el trasfondo de este tema en Oseas? Dios le dijo, Oseas, ve, cásate con una adúltera, con una ramera. ¿Pero cómo? Porque Dios quería hacerle entender al profeta para que hablara con base. Esto es lo que había hecho Israel. Creció. Dios le dijo, serán un reino de sacerdotes, mi especial tesoro. Ellos serán mi exclusivo pueblo. Todos ellos serán míos. Y ellos de pronto comenzaron a expandirse, a crecer económicamente, y ya no iban a la escuela dominical, diríamos, ya crecieron tanto que ya después, y comenzó el eclipse. Las cosas que estaban cultivando, que estaban haciendo, aumentando su granero, aumentando su fama, aumentando su herencia, fortaleciéndose, viviendo toda la comunidad, se olvidaron y dejaron de buscar a Dios. Se dedicaron a conocer más su estatus social. Miren, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y su maldad levantan su alma. Del pecado comen. Imagínense. El pecado. Ustedes pudieron ver allí la mentira, el odio, el asesinato, la afrenta. Comenzaron a comer de esto, de lo que el mundo ofrece, de lo que la sociedad les brindaba, de otras ideologías,
y dejaron a Dios. ¿Acaso era aburrido? Una pregunta humana, ¿acaso era aburrido estar con Dios? No. Para nosotros que estamos conociendo a Dios, lo que tenemos de Dios es más importante, más atrayente, más extraordinario, más saludable, más honra, más nobleza, más vitalidad, más energía, más bien, más que toda bienaventuranza, más que toda posesión, es mucho más. Pero, ¿por qué los hermanos se van? ¿Por qué los niños se van de las calles? ¿Por qué los adultos se cansan? ¿Por qué ya no quieren ir a reunión? ¿Por qué dicen, no, ya me voy? Es que ya no, ya estoy viejo. ¿Acaso Dios cambió? ¿Acaso Dios se empequeñeció? Igual que en el eclipse. El sol está igual. Pero con la distancia del tiempo, el sistema vida comienza en nosotros un deterioro, un eclipse de gustar. Y Jeremías, me parece que es, cuando habla de Dios, alábese el sabio en su sabiduría, no se alabe el sabio en su sabiduría, busque, y Jeremías, yo sé que Jeremías no me parece que fuera, no, búsquelo por favor, no quería. Mire, preguntemos a la Google, porque este es un lindo texto. Las maravillas de cómo es el Dios tan soberano, tan precioso. Alabes el sabio no se alabe en su sabiduría, sino alabes en Dios. 9.23. Si quieren un texto bíblico, usted digan a Google y citan parte del texto y se lo da al tiro. 9.23, miren, leámoslo para que así la palabra nos hable. 9.23, mire, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Es fácil alabarse en la sabiduría. Israel pasó eso. Se hizo grande, la nobleza, se hizo grande. Y dice Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Porque muchos se alaban. El valiente, en un armamento, por ejemplo, hay países que dicen, no, somos como una potencia mundial en armas. Somos temidos. Y esto da seguridad a la nación. Ni el rico se alabe en su riqueza. Y los ricos dicen, este es mi Dios, muestran el bolsillo, algunos muestran la chequera, o algunos muestran una cifra, mira ve lo que tengo en el banco de Chile. Y ve la cifra. No se alabe el rico en su sabiduría. Mire, más alábese en esto, en que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Entenderme y conocerme. Yo conversaba ayer con Manolito pues yo me hago preguntas, y todos nos hemos preguntado, ¿por qué será esto? ¿Por qué pasa esto? No entiendo pero Dios tiene la respuesta, claro, y Dios nos da respuesta. Un texto bíblico, y Dios nos da a entender. Yo le dije, ¿es buena la vida? Sí, pero hay tanto sufrimiento, y la gente dice, estas catástrofes que pasan, y alguien dice, yo voy a pedir a Dios que no envíe esta lluvia porque tengo un evento al campo libre, así que voy a rogar a Dios que no envíe la lluvia. Y hay otro que está, Dios, por favor, envía la lluvia porque sembré trigo y necesita las primeras lluvias. Y uno dice, ¿qué pasa con eso? Una oración pide y otra oración no pide, no quiere. ¿Cómo lo hace Dios? Alguien dice, oh Dios, este huracán, por favor, envíalo, que se vaya por otro lado. Y por ese lado se va y mata a 300 personas, 400 personas. Y esa persona te dice, oh Dios, que este huracán, por favor, no nos alcance. Y me dice, y son interrogantes, ¿qué pasa?
Bueno, la respuesta la tenemos aquí. Él es soberano. Y Él ya dijo por qué la tierra iba a sufrir. Dios dijo anticipadamente, la tierra gime por causa del hombre. La respuesta la tenemos. Uno dice, por favor, Dios, sana a esta persona de cáncer. Y otra persona dice, Dios, por favor, que mi cáncer sea quitado. Y Dios le dice, ya, este se sana y este muere. ¿Por qué pasa eso? Y uno busca respuesta. Bueno, las respuestas están. Todos nosotros estamos bajo sentencia de muerte. Y Él en su soberanía es tan majestuoso que a todos Dios nos protege. Pero hay una cosa, por ejemplo, en un hogar. Yo en mi casa, por ejemplo, ya tengo un hogar y tengo a 5 hijos. A ellos yo los alimento, los sostento, les doy alimento, les doy comida, les doy alojamiento y trato de esforzarme, de toda mi energía para ellos, para ellos. Pero yo no sé que ellos se movilizan en su ambiente porque son independientes y comienzan ellos a hacer sus decisiones y a veces se equivocan y sufren, se enferman, tienen accidentes. Están bajo mi techo, protegidos y guardados, pero ellos sus decisiones personales, sin tomar en cuenta a Dios, muchas veces sin tomar en cuenta a Dios, se hieren a sí mismos o se alejan de Dios, salen de la casa, se van y hacen sus decisiones. Dios no, igual que nosotros no podríamos tener, sería bueno tener a los hijos con un control remoto, sería bueno, pero Dios nos deja un libre albedrío. Igual usted a sus hijos, un libre albedrío, le da los valores. No haga esto, mi hijo, que esto le puede traer consecuencias. No vaya para esta parte porque es peligrosa. No ande con estas amistades porque son malos. Dios le da todas las... Igualmente Dios en su soberanía nos ya ha alimentado, nos ha fortalecido y ha dicho, ustedes son mi especial tesoro. Pero conózcanme, conózcanme. ¿Qué hace el hombre? Yo voy a formar un Dios a la medida mía. Cuando quiero hago esto y cuando quiero hago... Y después y me rindo a él. No, no es así. Dios lo dijo a Israel, será mi pueblo, mi especial tesoro. Alábense en conocerme y entenderme. Este es el verdadero sentido de la vida. Este es el verdadero sentido de la vida. Alábese en esto, en que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, que castigaré a todos circuncidados, a todos incircuncisos. ¿Por qué razón? A Egipto y a Judá y a Edom y a los hijos de Amón, de Moab y todos los arrinconados en el posterior rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Dejaron a Dios. ¿Cambió Dios? Dios sigue siendo Dios, pero ellos no quisieron seguir con Él. No se gozaron en Él. Dejaron de conocerle. Dejaron de conocerle. ¿Sale? La verdad es más grande que somos portadores nosotros es de conocer de nuestro Creador, nuestro gran Dios soberano, nuestro soberanísimo Dios, que Él quiere todo el bien para nosotros. Y Él dice que, he aquí dijo el Señor Jesucristo, el que a mí viene, yo le doy vida eterna. Venid a mí y yo os haré descansar. ¿Y qué pasa con ellos? Como lo llama en Oseas le hace entender que vendrán tiempos en que padecerán hambruna, comerán y no se saciarán, beberán agua y no se les mitigará la sed, sufrirán, sufrirán. El eclipse de alejarse y encontrar que Dios no es tan importante en su vida. ¿Es importante Dios en la vida nuestra? Es lo más importante de un ser humano. Alábese el hombre en conocerme y entenderme. ¿Acaso Dios es difícil de conocerle? ¿Qué puede decir? No,
no, es tan difícil que por eso yo me aburro, por eso no, como alguien me decía, es que yo no entiendo la Biblia. Claro, si no se convierte, ¿cómo va a entender? Para entender a Dios hay que decir, Dios, entra en mi vida, te acepto como mi Salvador. Y entonces, ¿qué dice Dios? Yo me manifestaré en aquel que es humilde y que tiembla mi palabra. Yo vendré a aquel que dice, venid a mí, dijo el Señor, venid a mí y yo os haré salvo, yo los sacaré de la esclavitud y yo les daré luz en las tinieblas. En su mente entrará la luz. Yo soy la luz del mundo. El que en mí cree tiene la vida eterna. Y entra un conocimiento. Y ese conocimiento nunca, nunca, nunca va a palidecer. Nunca, jamás. Dios sigue siendo encantador, maravilloso, benigno, todo bienhechor y toda sabiduría buenísima. Inclusive cada vez Dios nos va dando mayor gozo, porque Dios va abriendo los campos de nuestro entendimiento y va entrando la luz de la palabra a nosotros y vamos entendiendo. Yo le digo, oye, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué pasan estos fenómenos? ¿Por qué tanta desgracia? Cuando, aquí está. Dios le da libre albedrío al ser humano. Y en su libre albedrío el ser humano no quiere conocer a Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien no quiere conocer a Dios? Se forma un eclipse. Ya no ve a Dios tan impresionante. Ya no siente atractivo por las cosas de Dios, porque su atractivo se desvió y estaba sintiéndose atraído por lo que no perece, por la riqueza, por la honra, por el pasarlo bien, por el deleite. Y dice, no, esas cosas no son para mí. Y ya no ve la brillantez del Dios único soberano. Una tremenda responsabilidad para nosotros, hermanos. ¿Acaso Dios se va a esconder? No. Este pueblo pereció, dice la palabra, pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué el inconverso se perece? Dice, el hombre necio, el hombre necio, el hombre necio, que no quiere a Dios. ¿Qué acontece? Dice el Tesalonicense. Dios permite que un espíritu de mentira entre en él y le engañe, cuando ya no quiere conocer a Dios. Las tinieblas entran en ese ser humano y ya no tiene interés de conocer a Dios, porque su interés de conocer a Dios ya no le importó y lo dedicó a conocer las cosas vanas, la vanagloria, la soberbia, la arrogancia, la fama de hacer riquezas en el mundo y inclinarse y entregar todo su corazón, su fuerza a hacer grandes posesiones en la tierra, y entran las tinieblas. Y el hombre ya pues no ve, porque el eclipse, esa cosa así, el eclipse, el necio, el eclipse de todas estas cosas se interpone y no ve, y no ve, se enceguece voluntariamente. Biblia, alegre es el hombre en conocerme. Israel creció y se olvidó y le faltó conocimiento. Así que después comían de su pecado. Hurtaban, pasémoslo bien, nos fue bien, hurtamos y ganamos. Mentimos, pero nos fue bien porque le mentimos y nos creyó, hicimos este negocio. Comen de su pecado. En vez de luz, comen tiniebla. Qué triste, vamos a orar. Padre eterno, una vez más, oh Dios, necesitamos que la palabra tuya profundice en nosotros el valor de conocerte. Oh Dios, jamás será algo sin sentido de lo que aprendemos de ti. En ti encontramos la expresión más gloriosa de la santidad, de la verdad, de la benignidad, de tu misericordia, de tu fidelidad, de tu bondad, de tu entrega al darnos a tu Hijo, de la impresionante vida que nos transformas al creer, de la transformante, gloriosa estada de esta vida que será transformada a una semejanza de Cristo y será aún más impresionante, oh Dios, cuando estos ojos vean lo invisible, lo glorioso, lo que no se
puede ser tangible a la mano, pero es impresionante. Ese mundo espiritual está por encima de todo lo terrenal, de todo lo que perece. Agradecido Dios porque tú nos amas y lo has escrito y lo has pasado de conocimiento a conocimiento para que gocemos, oh Dios, gustemos el perdón, el pacto de la promesa que tú nos has dado a Cristo, y aquel que tiene a Cristo tiene la vida, y aquel que tiene la vida tiene al Padre y al Hijo y al Espíritu. Oh Dios, agradecido por esta verdad, en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.